Juan, por su vida intachable, por su vida radical, por su manera de ser, fue confundido como un Mesías. Fueron desde Jerusalén y de otros lados autoridades a cuestionarle, a preguntarle, pero él decía claramente: no soy el Mesías, no soy Elías, no soy ningún profeta, yo no soy nadie. La capacidad de menguar y anunciar, y dice textual, esto es lo que más me ha asombrado: hay alguien en medio de ustedes al cual ustedes no conocen. Eso es grave. Es decir, Juan se convierte en la voz. Juan es la voz del que anuncia. Y eso debería de ser la iglesia. Juan representa hoy a la iglesia. Pero a veces la iglesia se quiso encumbrar, ha habido momentos en la historia que la iglesia, en vez de apuntar a Jesucristo, de menguar, la iglesia se ha hecho como una institución, como si fuera la que brilla. Ahí está el Concilio Vaticano II, dice que la iglesia es un medio para anunciar a Jesucristo. Lo vamos a dejar así. Mañana a las 10 continuará esta partecita para los que vienen. Como ustedes no vienen, no se preocupen. Entonces, para los que vienen, porque Juan es la clave. En el tercer domingo de Adviento, Juan es, como diríamos, el que le pone la chispa, o el que le pone la cereza a la torta. Es el que anuncia, la voz. Mañana vamos a continuar con eso, mis hermanos. Hoy me voy a limitar a hablar un poquito de lo que es el tema. ¿Cuál es el tema de hoy? Ay, qué belleza. Esos son mis mansioneros. Estaban atentos. Muy bien. Vamos a hablar de la reconciliación, en especial, mis hermanos, de la segunda lectura de la primera carta a los tesalonicenses. Cómo Pablo va a animar a esta comunidad, a su primera comunidad. El primer texto que fue escrito de todo el Nuevo Testamento es esa carta a la comunidad de Tesalónica. No ha sido Mateo, no ha sido Lucas, no ha sido Juan, no ha sido Marcos. El primer texto del Nuevo Testamento es a los tesalonicenses. Es el texto más antiguo, diríamos, más o menos en el año 49. Mateo se ha escrito en el 80, Marcos 70, 75, Lucas 80, 85, Juan casi en el año 100. Pero este texto es clave y es importante. Al domingo de Adviento, al tercer domingo de Adviento, se lo conoce también. ¿Cómo que se lo conoce? ¿Quién me puede decir? Bien, hija mía, usted ya está cerca del reino de Dios. Gaudete, se le llama el domingo de la alegría. Pero aquí hay que precisar unas cosas. En estas vacacioncitas, en vez de yo estar en las piscinas, estuve enfermo y estuve leyendo. Y ahí me doy cuenta que a veces incluso los religiosos, los sacerdotes y la iglesia, quizás no hemos entrado en el meollo del Adviento. ¿Para qué nos preparamos en el Adviento? No todos a la vez. No, eso sería algo superficial. No nos preparamos para la Navidad. No. No. A ver qué dice la curva de los bluministas, la curva sur, no sé cuál. No. Ya vino, no podemos prepararnos porque alguien ya vino hace 2000 años. La celebramos la Navidad,
lo conmemoramos la Navidad, todo nuestro empeño debería de ser, y nuestra espera, nuestra preparación por la segunda venida. Porque la primera ya vino hace 2000 años. No nos preparamos para la Navidad. Es un grave error que decimos. A veces infantilizamos la Navidad, que pensamos que la Navidad es de chocolatito, villancicos, los niñitos, los bebés y los mayores. No, toda la iglesia dice Maranatá, ven Señor Jesús. Esperamos su segunda venida, vamos a celebrar su nacimiento, pero no nos preparamos para la Navidad, porque ya pasó hace 2000 años. Conmemoramos la Navidad, y la Navidad no es símbolo de familia. Otra cuestión, en estas vacaciones hasta mi propio tío me dice: hijo, la Navidad no me gusta, odio la Navidad. Porque hemos confundido la Navidad con vino, champán, familia, queque, pavo, chancho. ¿Qué más? La Navidad no es eso. Imagínense que nos toque vivir en la cárcel o enfermo en la calle, o tanta gente que no tiene con qué celebrar solo la Navidad. No necesariamente. Claro que es lindo celebrar en familia, abrir un champán, un vino rico después de ese chanchito, pero la Navidad no es simplemente eso. Donde nos toque vivir, celebrar su nacimiento esperando la segunda venida. Hay gente solitaria, la va a pasar en la cárcel. Hay gente enferma que la va a pasar en los hospitales. Pero en nuestro corazón está esto: Señor, que tu nacimiento de hace 2000 años me dé la esperanza para seguir luchando, sea con mi familia o sea solo, sea enfermo o esté sano. La Navidad no es necesariamente algo familiar, y no es regalitos, y no es Papá Noel, y no es arbolito, y etcétera. La Navidad es el nacimiento del Señor, la encarnación del Hijo de Dios, que se hizo un pedacito, un niñito, un bebecito. Por tanto, no confundamos ni tergiversemos la Navidad. La Navidad es celebración, pero con la cabeza puesta en la segunda venida. Ven Señor Jesús, Maranatá, ven Señor Jesús. Hemos tergiversado y lo hemos hecho muy superficial la Navidad, pensando que es celebrar solamente Él ya vino. Hay 3 venidas del Señor, 3 venidas. El primero, ¿cuál es? El primero, ¿cuál es? Su nacimiento, su encarnación, su nacimiento. La segunda venida, ¿cuál es? El Espíritu Santo. La tercera venida, ¿cuál va a ser? La definitiva, la gloriosa, la que va a venir a recapitular, a reconciliar. Y ahí entramos con la palabra reconciliación. El tema del primer día de la novena es la reconciliación. Se decía, ustedes seguramente lo han aprendido por ahí, que la humanidad desde Adán y Eva, ¿qué pasó? ¿Qué pasó desde Adán y Eva? Pecaron. Y por ese pecado, ¿qué pasó? Fueron expulsados, botados. ¿Fueron creados para qué? No, primero fueron creados semejante a los ángeles. No tenían vergüenza ni pudor, eran semejante a ángeles. Pero cuando pecaron, fueron expulsados. Estaba la humanidad caída. ¿Quién les iba a levantar? ¿Qué había que hacer para que esa humanidad se reconcilie con Dios? No había ni chivos, ni toros, ni todos los chivos del mundo podía reconciliarnos con Dios. ¿Qué era necesario para reconciliarnos con Dios? Su propio Hijo. Le llaman la satisfacción. Dios se tenía que satisfacer
ya no de toros ni de chivos, nada lo que haga el ser humano podía reconciliarlo con Dios. Sí, solamente el Hijo de Dios era capaz de reconciliarnos. Y aquí entran errores teológicos, como que Dios está hambriento de sangre, como que Dios necesita sangre de su Hijo para estar satisfecho de las ofensas de la humanidad. Pero no es eso. Como Dios es amante, lo único que sabe hacer Dios es amar. Lo único que Dios sabe hacer es amar. Manda a su propio Hijo, que su Hijo lo único que sabe hacer es obedecer. En obediencia vino desde el cielo para reconciliarnos. La humanidad estropeada, caída, estaba al nivel de los suelos. Y por eso solo el Hijo, no eran toros, ni chivos, ni ningún otro sacrificio. Solo era posible, mis hermanos, que el Hijo de Dios podía reconciliarnos por la obediencia de Cristo. Por eso a Dios Dios dice que es amante. El Hijo es el amado. Muy bien, hermano. ¿Usted estaba en eclesiología? Ya, él estaba en mi curso, por eso responde. El amante, el amado. Por eso algunas veces digo, si sus hijos no los obedecen, porque no se sienten amados. Si sus hijos no les obedecen, es que no se sienten amados y no creen en ustedes. Cristo se ofreció por amor a su Padre. Cristo dijo: sí, voy, porque se sentía amado. El amor del Padre es gratuidad, y el Hijo en acción de gracias viene. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Mis hermanos, hay que entender que el primero, esta garganta siempre me está fallando últimamente, el primero en mostrar esa reconciliación, nos levanta Jesús a la humanidad caída y nos reconcilia con Dios. Y a partir de Jesucristo, la humanidad ya no está pisoteada. Pero como a nosotros nos gusta pisotearnos entre pobres y ricos, las ideologías han hecho que nos dividamos. Se aprovechan de la bondad de Dios. Por eso quizás no estamos nosotros en este tiempo, estamos tan divididos, tan peleados. Los esposos no se hablan, los hijos están por su lado. Mis hermanos, por eso mismo hay que entender la reconciliación. Yo les pregunto, ¿cómo podemos nosotros constantemente estar reconciliados con Dios? No todos a la vez. Por eso tiene relación. Hay gente católica que dice: no, yo voy a mi patio, me arrodillo y me reconcilio con Dios de manera directa, yo con Dios. ¿Eso es posible? Sí, en grado pequeño es posible. Por algo el Señor dijo al paralítico, ¿qué le dijo antes de decir levántate? ¿Qué le dijo? Antes que le diga levántate, ¿qué le dijo primero? Es que el pecado, las acciones, el Señor sabía por alguna razón que ese paralítico estaba lleno de inmundicia del pecado. Antes de decirle camina, el Señor tenía que purificarlo. Por eso la reconciliación es purificación también. Por eso la reconciliación es liberarlo también. Hay gente que quiere venirse a hacer liberar buscando a un padrecito, pero no ha entendido que ahí en ese cuartito es el lugar de purificación. Ahí le damos una ducha con alcohol y con todo. No, mentira, pero
Ahí en ese cuartito, cuando vienen, es ahí donde se purifican, donde se liberan, donde dejan la carga, donde dejan todo ese paquete. Pero hay gente que no ha entendido eso. Pero en vivir en concubinato o en vivir en adulterio es como se privan de la purificación. El catecismo católico dice que no es posible que alguien que no está viviendo en gracia y rechaza el sacramento del matrimonio no puede ser absuelto de sus pecados, porque han decidido vivirse en unión libre. Por eso la reconciliación está ligada al sacramento de la penitencia, porque el penitente, el cristiano que tropezó y cayó, necesita estar en gracia. Y para estar en gracia, ¿qué hay que hacer? Reconciliarse en el confesionario. Por eso la reconciliación es un sacramento, es iniciativa de Dios. No es algo que el Papa se haya inventado o algún sacerdote se haya inventado lo que es la reconciliación. No es algo que nosotros los curas les obligamos para saber sus secretos de ustedes que han hecho, que no han hecho. Cristo ha instituido este sacramento de reconciliación para purificar de una manera bella. En su testimonio, Fernando Casanova dijo, cuando ya se estaba haciendo cada vez más católico, y él es ex protestante, dijo: lo que yo quería ver, qué tan cierto era lo del sacramento de la reconciliación. Se había ido a un lugar especial, pero cuando el sacerdote le absolvió, ese tipo ya no tenía más dónde escapar. A partir de eso se hizo católico. Mis hermanos, la reconciliación implica muchas cosas. Implica arrepentimiento, implica examen de conciencia, implica penitencia, implica muchos puntos que ahorita no nos dan y algunos están empezando a cabecear. Pero tómenlo en cuenta esto: la reconciliación es iniciativa de Dios. Él ha venido a reconciliarnos. Primero, el ser humano, la iglesia, con Dios. Siempre la reconciliación es en triple dimensión. Es una especie de triángulo. Unos pueden decir: yo me reconcilio con Dios, yo he cometido pecados, pido perdón y listo. No es así. Para que yo esté reconciliado con Dios, me tengo que reconciliar ¿con quién primero? Exactamente, con ese tóxico. Eso, muy bien. Apuntando. Primero, si yo quiero reconciliarme con alguien, o mejor dicho, primero con Dios, tengo que reconciliarme. Si yo he robado, listo, me confieso directamente y listo, estoy perdonado. No, el propósito de enmienda, tengo que enmendar esa culpa del haber matado, el haber violado, el haber abortado. Son palabras graves, fuertes, mis hermanos, pero tenemos que reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede recibir su cuerpo. Hay gente que recibe, no le importa. La reconciliación nos lleva a tener conciencia de pecado. ¿Qué tanto hablo de la conciencia de pecado? Y añadiendo a esto, ¿por qué la humanidad está tan mal? Porque hemos dejado de esperar. La clave de todo el año litúrgico es la capacidad de esperar. El Adviento nos enseña a esperar. Quien se rinde y no esperó, no luchó, va a dejar de ser católico. Se va a meter en el bullicio del mundo, se va a meter en las cosas vanas de esta vida, porque ha dejado de esperar. Porque el que se reconcilia siempre va a tener esa esperanza, siempre va a tener la esperanza de decir: un paso más, un paso más. Ya no doy un paso más, porque el que espera va a llegar a tener los frutos que recibe de Dios. El que se cansó de esperar se va a hacer parte de la ideología, va a estar todo el tiempo en chat, va a estar todo el tiempo procrastinando TikTok, va a estar todo el tiempo en YouTube, va a estar mirando realities, va a estar en Champions League, porque ya no hay nada que esperar, solo se quiere satisfacer.
Y la palabra clave para seguir con esperanza es reconciliarnos, tener esa paz interior, tener esa reconciliación. Termino con esto. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. El remordimiento en un inicio es bueno. Yo fui, por decir, hice una fechoría grave ante Dios y ante los demás. Ese remordimiento me va a llevar al arrepentimiento y voy a ir al confesionario. Pero si solo me quedo en el remordimiento, eso se va a volver en algo negativo, en algo del yo, del ego. Porque el remordimiento no nos hace crecer, se queda: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo era santo, yo era bueno, yo era perfecto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se va a alejar. En cambio, el arrepentimiento es querer hacer lo correcto, entregar mi vida y mi alma y mi fechoría a Dios en sus manos. Porque el arrepentimiento es positivo, me va a llevar a vaciarme, a liberarme de mis cargas. Por eso, mis hermanos, hay que tener cuidado del remordimiento. Hay señoritas que eran casi perfectas y cometieron errores, no la creen. Y hay gente, hombres, adultos, católicos, servidores: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque eres humano, pues. Porque pecaste, pues. Eres débil, pues. Arrepiéntete, sé humilde. Porque el penitente necesita de su gracia. Dobla rodillas, pide perdón. De eso se trata. Porque el arrepentimiento, el confesionario, no es de perfectos, es de seres humanos como nosotros. El orgulloso, el soberbio, el que no necesita de Dios, nunca va a ir a confesarse, nunca va a reconocer que es malo, que hizo cosas malas. El soberbio, el que no necesita reconciliarse: yo no necesito de Dios, no necesito de nadie, no necesito de la iglesia, no necesito de sacramentos. Pero el humilde, el que sabe en su conciencia, va a arrepentirse y va a tratar de hacer lo correcto. Ese era el tema de hoy. Sin reconciliación no puede existir matrimonio. Sin arrepentimiento no puede existir familia. Sin arrepentimiento, sin penitencias, no puede existir iglesia. Estamos llamados a la reconciliación para vivir con conciencia de pecado, con conciencia de santidad y con conciencia de liberación, de salvación. Que así sea. Amén. Amén.